Hay escenarios donde se representa la verdad y otros donde el poder se disfraza de virtud. Aquí hablamos de palabras que incomodan, de silencios impuestos y de discursos que merecen ser mirados sin maquillaje. Esto es, escenarios de farándula, donde el teatro termina y empieza la conciencia. Un amigo sacerdote bueno, de los que ya quedan pocos, me ha compartido el artículo titulado Cuando el báculo se convierte en látigo, publicado en el blog Ataque al Poder, un medio de comunicación digital que se define humano y cristiano, y eso ya de salida es un mensaje atractivo para quienes nos sentimos cristianos críticos. Una vez leído, el texto me parece acertado, pues me devuelve la pregunta que llevo rumiando desde hace años y que cada vez se me va haciendo más incómoda. ¿En qué momento la Iglesia decidió parecerse más a los poderosos que al hombre al que dice seguir? El Nuevo Testamento. Porque si uno toma en serio los evangelios, no como liturgia, sino como ética, resulta difícil no percibir una fractura profunda entre el mensaje de Jesucristo y la práctica cotidiana de buena parte de la jerarquía católica. Una fractura que no es anecdótica, sino estructural. Jesús habló de pobreza y la Iglesia se acostumbró a la ostentación. Jesús habló de servicio y la Iglesia construyó jerarquías blindadas. Jesús habló de fraternidad y la Iglesia normalizó el miedo, el silencio y la obediencia sin conciencia. Y no hablo de la fe sencilla de la gente ni del trabajo honesto de muchos curas de base. Hablo del aparato, del sistema, de una forma de ejercer el poder que se disfraza de espiritualidad para no rendir cuentas. Hoy asistimos a un espectáculo cada vez más frecuente: sacerdotes apartados sin explicación, voces críticas silenciadas con lenguaje piadoso, decisiones tomadas en despachos cerrados que luego se venden como discernimiento pastoral. No se expulsa, se acompaña, no se abandona, se cuida integralmente. Pero el resultado es el mismo: personas rotas, comunidades desorientadas y una institución cada vez más desconectada de la vida real. La paradoja es sangrante. Quienes más insisten en la obediencia son muchas veces quienes menos obedecen el espíritu del Evangelio. Porque obedecer no es callar, obedecer no es someter la conciencia, obedecer en clave cristiana es ser fiel a la verdad, aunque incomode. La Iglesia habla de pecado, pero rara vez nombra uno de los más graves: la lujuria del poder, el placer de mandar, la necesidad de control, el miedo a perder privilegios. Y cuando el poder se instala en el centro, todo lo demás se sacrifica: la misericordia, el diálogo, la escucha, incluso la humanidad más básica. Hasta el abandono se gestiona con buenos modales y frases hechas, incluso por WhatsApp si hace falta. Se nos dice que es por el bien de la Iglesia, pero una Iglesia que castiga al que piensa, que sospecha del que pregunta y que margina al que incomoda, no se está defendiendo, se está traicionando. El báculo, símbolo del pastor que guía y protege, se ha convertido demasiadas veces ya en un látigo elegante. No deja marcas visibles, pero hiere igual, y quizá más porque se hace en nombre de Dios.
Mientras tanto, los fieles miran y no entienden. Ven desaparecer a curas que daban esperanza, parroquias que estaban vivas, discursos que conectaban con la realidad, y se les pide confianza, silencio y resignación. Como si eso también fuera virtud cristiana, pero no lo es. Jesús no fundó una estructura para protegerse del conflicto, fundó un camino incómodo, vulnerable, radicalmente humano, y tal vez por eso lo crucificaron. La pregunta final no es si la Iglesia está en crisis, la pregunta es si está dispuesta a mirarse al espejo del Evangelio, sin maquillarse. Porque cuando una institución dice representar a Cristo, pero vive instalada en la lógica del poder, el problema no es la crítica, el problema es la incoherencia. Y de eso, aunque moleste, hay que hablar. Por eso, cuando el báculo se convierte en látigo, me ha parecido un texto de denuncia que no se limita a señalar comportamientos individuales, sino que apunta a una patología estructural del poder eclesiástico. Su tesis central es clara. Existe una profunda disonancia entre la doctrina de Jesucristo y la praxis real de una parte significativa de la jerarquía católica, especialmente en el modo en que se trata a sus propios sacerdotes. Uno de los aciertos del artículo es que la forma no suaviza el fondo. El uso consciente de la ironía, el sarcasmo y la hipérbole no responde a una pataleta emocional, sino a una estrategia retórica muy concreta. Desenmascarar el lenguaje piadoso que sirve para legitimar prácticas profundamente deshumanizadoras. El texto denuncia algo esencial. Cuando el poder se reviste de vocabulario espiritual, se vuelve casi imposible de impugnar. No se castiga, se discierne, no se expulsa, se acompaña, no se silencia, se reubica pastoralmente. Ahí el artículo acierta de lleno. La violencia no siempre grita, a veces reza. Aunque no cita explícitamente al Evangelio, el texto está atravesado por una cristología en negativo. Todo lo que describe es precisamente lo que Jesús no haría. Frente al Jesús que dialoga, se expone una jerarquía que decide sin escuchar. Frente al Jesús que se pone al lado del vulnerable, se muestra una institución que protege al fuerte y sacrifica al débil. Frente al buen pastor que busca a la oveja perdida, aparece el gestor que la elimina del sistema para evitar conflictos. Aquí el artículo me ha llegado, pues conecta de lleno con lo que pienso desde hace demasiado tiempo ya, que la jerarquía no solo traiciona el mensaje de Cristo, sino que lo invoca para justificar su traición. Ese es el núcleo más grave del problema, y el texto lo deja caer sin necesidad de proclamas doctrinales. El texto no acusa de lujuria en el sentido carnal, pero sí en un sentido evangélicamente mucho más grave, la lujuria del poder, de control, de prestigio y de seguridad institucional. Se denuncia una iglesia que predica pobreza y vive instalada en la ostentación simbólica del mando, que habla de humildad mientras ejerce una autoridad vertical opaca e incontestable. La figura del obispo aparece no como pastor, sino como señor feudal, rodeado de una corte que legitima y blinda sus decisiones. Y eso enlaza directamente con mi idea. No se puede comulgar con Cristo cuando se vive de espaldas a su ejemplo. No basta con administrar sacramentos, hay que encarnar coherencia. La mención de nombres propios refuerza el carácter testimonial del texto,
pero también lo expone, no obstante. Lejos de caer en el ajuste de cuentas personal, los casos funcionan como síntomas, no como excepciones. El mensaje es claro, no son accidentes, sino consecuencias lógicas de un sistema que no tolera la conciencia crítica. El sacerdote que piensa es peligroso, el que obedece sin criterio es funcional, y ahí el artículo toca un nervio especialmente incómodo para la Iglesia contemporánea. Este no es un texto anticlerical en el sentido superficial, es paradójicamente profundamente eclesial, porque duele desde dentro y porque no ataca la fe sino su secuestro institucional. La frase final sobre el báculo resume toda la crítica. Cuando el símbolo del cuidado se transforma en instrumento de castigo, la Iglesia deja de ser sacramento de salvación para convertirse en aparato disciplinario. El artículo es incómodo, sí, ácido también, pero su fuerza radica en que no contradice a Jesucristo, contradice a quienes dicen representarlo mientras viven lo contrario. No hay herejía en el texto, hay coherencia evangélica llevada hasta sus últimas consecuencias. En este sentido, conecta plenamente con mi opinión, que la jerarquía que vive en la ostentación, el miedo y el control no solo peca moralmente, sino que daña el corazón mismo del cristianismo. Y cuando eso ocurre, la crítica no es un ataque a la Iglesia, es un acto de fidelidad al mensaje que dice custodiar. Quizá el problema no sea la fe, quizá nunca lo fue. Quizá el problema sea cuando el poder habla en nombre de Dios y olvida escuchar al ser humano. Gracias por estar ahí, por escuchar y por no conformarte con lo que se dice sin preguntarte por qué. Esto fue Escenarios de Farándula. Nos encontramos en el próximo escenario.